Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Ya estamos al aire, en esta frecuencia universitaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Bitácora de Obra Radio, en controles del 104.3 FM Junior Cabrera, guión y producción de esta colaboración para Radio Nicolaita, arquitecto Yarko Miriel González. Aquí comenzamos. Buenas noches, soy Yarko González. En los próximos minutos compartiré imágenes sonoras de lo que fue la ceremonia protocolaria para el nombramiento de la mesa directiva del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Morelia, y una entrevista que tuvimos con el arquitecto Felipe Leal. También la primera parte de entrevistas en torno de la presentación del libro Representaciones Visuales de la Arquitectura en Michoacán, cuya coordinación del libro estuvo a cargo del doctor Martín Torres Vega y el doctor José Manuel Martínez Aguilar. Y perfilándonos al cierre de esta emisión, una primera parte del registro sonoro en torno de la exposición Proyecciones Trashumantes, Lago de Cuitzeo, una investigación de la maestra arquitecta Aurea Bucio, en acompañamiento de Tania Alejandra, Ireri Mejía y Ángel Molina. Bitácora de obra. El pasado 13 de noviembre, en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de esta Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se llevó a cabo la ceremonia protocolaria para el nombramiento de la mesa directiva del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Morelia, con la presencia del arquitecto Felipe Leal. Pues vamos a proceder al nombramiento de esta nueva mesa directiva, para lo cual pediremos al arquitecto Felipe Leal nos haga el favor de tomar el micrófono para hacer esta toma de protesta. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar esta mañana aquí en Morelia, en la Facultad de Cultura de la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo, aquí en Morelia, el bellísimo estado de Michoacán. Considero importante mencionar que el Seminario de Cultura Mexicana es un organismo fundado en 1942 con la filosofía y la mística de José Vasconcelos. Entre sus integrantes fundadores se encuentran personajes como Frida Kahlo, Francisco Díaz de León, Mauricio Magdaleno, Manuel M. Ponce, Mariano Azuela y Fanny Anitúa, por mencionar algunos. En su página web se menciona que el seminario tiene presencia en 29 estados de la República Mexicana a través de 64 corresponsalías y 4 en el extranjero. Son autogestivas y cada una de ellas tiene su dinámica y su agenda. Se vinculan con organizaciones civiles, con las universidades y con la propia estructura cultural que tiene cada estado, y se coordina entre ellas para lograr una red horizontal de colaboración. Su finalidad es estimular la producción científica, filosófica y artística en todo el país, así como promover y difundir la cultura en todas sus manifestaciones nacionales y universales, mantener un intercambio cultural con los estados y territorios de la República, y con instituciones e individuos del extranjero interesados en la cultura mexicana, de ahí que existan las corresponsalías, para facilitar los objetivos mencionados. Toma de protesta de la mesa directiva de la corresponsalía en Morelia, Michoacán, del Seminario de Cultura Mexicana. En Morelia, Michoacán, siendo las 1:05 el día 13 de noviembre, ante mí, Felipe Leal, se procede a la instalación y toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Corresponsalía de Morelia, con fundamento en el artículo 2, fracción 9 y 10 de los artículos 17, 18, 19 y 20 del Reglamento Interior del Seminario de Cultura Mexicana. Protestan ustedes,
miembros corresponsales, cumplir y hacer cumplir las normas legales y las reglamentarias que rigen las actividades del Seminario de Cultura Mexicana y desempeñar con lealtad sus deberes como representantes de esta institución y dedicar sus esfuerzos a la promoción y divulgación de la cultura mexicana en la región. Si así lo hicieren, el seminario y la corresponsalía los premien, y si no, que se los demande. Muchas felicidades. Ahora voy a ir nombrando a cada uno de los miembros. En primera instancia, a José Neftalí Coria Ceja. Me permito informarle que con esta fecha ha sido aceptado su cargo como presidente de la corresponsalía en Morelia, Michoacán. Al extender este nombramiento, el Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana se congratula por su interés y labor en pro de la cultura a través del trabajo de nuestras corresponsalías. Es un honor contar con usted. Bienvenido. La corresponsalía en Morelia estará integrada por José Neftalí Coria Ceja, presidente, Gerardo León Soto, vicepresidente, Tranquilino González Gómez, secretario, María Guadalupe Campos Hurtado, tesorera, y Sandra Aguilera Anaya, vocal. Una vez dado por concluido el acto de la ceremonia protocolaria para el nombramiento de la mesa directiva del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Morelia, se procedió a la conferencia Patrimonio Arquitectónico, impartida por el arquitecto Felipe Leal. Este es el campus de la UNAM aquí en Morelia. Cuando yo me enfrenté a hacer ese proyecto me encontré con un fenómeno que los invito a todos también a que lo vean. Esta es la carretera a Morelia-Pátzcuaro y me encontré que había aquí unos edificios regados. Aquí hay un instituto, aquí estaba el de matemáticas, aquí estaba el de geografía, pero estaban... Yo no le podía llamar campus porque estaba una vialidad, ustedes ven, pero no había ningún acceso. Tú entrabas y empezabas a buscar, oiga, ¿dónde está geografía? ¿Dónde está matemáticas? ¿Dónde está astrofísica? Y nada que te indicara ni que te recibiera. Entonces, lo que pensé es que tenías que tener como una entrada, algo que te dijera y que te ubicara, para que pudieras entender cómo estaban las otras. Entonces, y no tenía un auditorio todo el conjunto, ni tenía... un auditorio, no tenía una rectoría, una administrativa, ni una sala, ni una cafetería central, sino estaban todas separadas. La virtud de una universidad, ustedes, como estamos aquí, es todas las conexiones y pasillos de una disciplina a otra, que puede tener una cafetería, algo que te una, que te tenga. Aquí tenemos el campus, la entrada. Dije, ¿qué tengo que hacer? Algo que articule para que de aquí se vayan caminando, no por los autos, porque el que llega en auto viene por aquí, se estaciona en su auto, se mete aquí y no tiene ningún contacto con la comunidad. Es decir, sales en tu auto o sales caminando por el perímetro, porque no había caminos al centro, tomas un transporte público y te vas. Y de otra manera, tener aquí un conjunto donde puedas, por medio de senderos, conectar al de matemáticas, al de astrofísica, al de geografía y otras disciplinas, por medio de una serie de senderos y hacer un edificio que te reciba. Entonces, la idea puede ser justamente esto, ¿no? Tener un edificio que te recibiera como una puerta para entrar a un área verde, que es el campus central, tener el auditorio, tener aquí la parte administrativa, estas aulas de educación a distancia y una cafetería, algo que tuviera. Es lo que ustedes ven aquí, es como una boca que puedas tú entrar, y si vienes al auditorio o la gente que viene externa, que no es de la universidad, viene al auditorio, tiene una cafetería y tiene esos servicios. Y aquí lo vemos. Entonces ahí dice, y darle el sello de UNAM Campus Morelia, que es el campus de la UNAM. Está el auditorio, una barra de recepción para congresos o para un brindis, para algún evento, la administración y la parte que les digo. Pero uno entra por este punto para que te puedas conectar con el campo. Aquí está la maqueta que muestra justamente esa intención, que sea como una boca que te permita entrar. Aquí está la cafetería, que estás
al aire libre, bueno, cubierto, pero al aire libre, tienen un clima extraordinario, también digamos que se puede estar la mayor parte del año casi al exterior, pero cubierto, el auditorio, la parte administrativa y lo siguiente, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes del sitio, ¿no? Aquí dice UNAM Campus Morelia, es como la entrada, y aquí se articulan de alguna forma estas transparencias con la vegetación exterior, que sea un edificio que está hacia el exterior, y desde todos los ángulos, desde el interior, podemos tener vistas hacia el exterior y reunir a las personas en este punto. Pues muchas gracias, buenas tardes. Al término de la conferencia se dio una dinámica, pocas veces vista. El arquitecto planteó que aquel asistente que contestara una pregunta, que en este caso mayoritariamente eran alumnos, tendrían como premio un libro. Luis Barragán hizo una capilla. ¿Cómo se llama la capilla de Luis Barragán? Es la capilla famosísima. Las capuchinas. Pero él lo dijo. Ya se lo ganó. Él lo dijo primero. ¿Quién lo dijo primero? Sí, se lo ganó. A ver, no hay juicio, yo, es que estaba viendo para acá, sabía ella. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Tu nombre? Rubén. Rubén. Un honor tenerte aquí en la Universidad Michoacana. Te estamos siguiendo desde ese programa majestuoso Espacio en el Tiempo en la UNAM. Ahora lo que estás haciendo en el ciclo de Arquitectura y las Artes. Aquí nos hablaste brevemente de algunos ejercicios de arquitectura. La pregunta es, ¿cómo es que surge ese interés tuyo por hacer un trabajo de divulgación y de difusión? Pues creo que una de las cuestiones que la arquitectura hace es comunica. La arquitectura comunica a través de los muros, de los espacios, de la espacialidad. Pero también podemos comunicar por medio de la palabra. Y me emociona tanto la arquitectura y la idea de transmitir, de compartir el conocimiento, que creo que es a través precisamente de la comunicación, el cómo compartir y el deseo de que cada vez más personas puedan conocer y apreciar la arquitectura, que no me la quede yo únicamente como un aprecio personal, sino la idea de compartir y de extender el campo del conocimiento de la arquitectura para otras capas de la sociedad. Se viene un cambio enorme con las nuevas tecnologías. ¿Qué desafíos ves en este campo de la divulgación o difusión de la arquitectura? ¿Cómo lo ves? Pues muy fuerte, ¿no? Evidentemente que, bueno, cada avance tecnológico nos ha dado las posibilidades de extender más ese conocimiento. Yo creo que no tengamos miedo, hay que cuidar las herramientas como todo, como cuando en un principio apareció la imprenta, estaban muy asustados de que se iba a desaparecer el manuscrito, porque los tipos, en la tipografía, los tipos de Gutenberg iban a desaparecer el manuscrito, y hoy seguimos en siglo XXI haciendo manuscritos, seguimos escribiendo con la mano, y por más de que hay muchísimos recursos tecnológicos, no se diga la cibernética. Igual yo creo que va a suceder con la inteligencia artificial a nivel de la creación arquitectónica. Hay que tener mucho cuidado porque sí hay una serie de simulaciones, ¿no? Y de soluciones muy fáciles y fatuas, pero yo creo que la propia humanidad sabrá poderlas distinguir. Y se pueden abrir también otros campos, ¿no? O sea, como aparecieron los renders y todas las perspectivas ahora tecnológicas, aparecerán otras, pero eso no nos va a garantizar que las construcciones sean mejores, sino van a ser parte de la fantasía. Por último, ¿qué sugerencia darías a aquellos que estamos emprendiendo este ejercicio de la divulgación y de la difusión? A partir, por ejemplo, de tu ejemplo, pero que estamos acá en ciudades pequeñas, bueno, entre comillas, como Morelia. Es que hay muchas formas de comunicar y transmitir el conocimiento, ¿no? Quizá los medios electrónicos son un canal donde llegas a mucho más, y las redes también cibernéticas. Pero yo regresaría de pronto a la vivencia personal. Tenemos que rescatar, más allá de lo que está en línea, a rescatar un poco la vivencial, los recorridos, las visitas. No hay mejor manera que conocer la arquitectura más que visitándola. El espacio lo aprendes únicamente recorriéndolo, paseando, entrando, saliendo. Lo otro es la imaginación, te puede llevar a eso, o los recorridos virtuales, pero los recorridos virtuales finalmente son falsos, porque estás haciendo un recorrido donde tú no estás, pierdes la referencia de la escala, la atmósfera, el aroma, la temperatura de los lugares. Yo creo que recomendaría mucho de nuevo regresar a esos recorridos físicos, lo presencial. Eso no invalida lo otro, pero poder constatar lo que puedes conocer en línea en la realidad.
y eso siempre te va a sorprender, porque vas a tener el manejo de la luz que hay ahí. El manejo de la luz, digamos, de inteligencia artificial es falsa, por más que se pueda aproximar, pero nunca lo vas a comparar con un rayo de sol, ni con la percepción de la temperatura que tiene ese espacio. O ver estos fenómenos, llamaba la atención cómo es que se detona este gusto o el proyecto del museo que hiciste aquí en Ciudad de México del Monumento de la Revolución, de cómo por el hecho de observar estando allí se detona esto, ¿no? Pues sí, es que la capacidad de observación en el lugar, nadie te lo va a comparar. Por inteligencia artificial podrás conocer un lugar, o muchas veces tenemos ahora con el Street View y muchas otras plataformas, el conocer de un lugar y te puedes aproximar a la fachada, pero nunca va a ser como que estés enfrente de esa fachada, que veas lo que pasa en el entorno y que le encuentres el potencial. Muchos de esos proyectos que presenté, o bueno, no muchos, algunos, son producto de la observación. Lo del Monumento de la Revolución a mí nadie me lo pidió. Lo de que se hiciera allí el campus de la UNAM, sí me pidieron que había que hacer un auditorio. Lo pude haber hecho como uno más de los que están ahí regados. Pero dije, no tiene que estar en este lugar. Ahorita estoy haciendo un proyecto en Veracruz, donde había unas bodegas terribles que atrapaban toda la vista del remate del malecón hacia el centro de la ciudad. Nadie me lo pidió. Yo un día tomándome un café en la parroquia, famoso. Excelente. O lo observé y empecé a investigar de quién dependían, qué había que hacer y cómo. Y ya logré que se tiraran esas bodegas que eran un horror y que tapaban la vista y el perfil del centro histórico de Veracruz. Entonces también es incitar a los alumnos a ver, y eso solo lo haces presencialmente. Ninguna aplicación me lo hubiera dado. En una aplicación yo lo hubiera visto, pero no hubiera sentido esa necesidad de hacer algo, ¿sí? Entonces yo creo que no hay que tener, son herramientas como apareció la cibernética y habrá que controlarlas. El riesgo es que vayamos creyendo cada vez que somos robots, ¿no? No vamos a ser robots. Pues un gusto, sé que te están esperando, no quiero abusar de tu tiempo y gracias. Hombre, gracias a ti, qué gusto conversar contigo y con la audiencia. Gracias. Bitácora de obra, donde el arte de construir se registra y escucha, y escucha, y escucha. Participa con nosotros. Mensajes de voz al WhatsApp 4431304330. Correo electrónico bitácoradeobraradio@gmail.com. El tercer texto de esta parte es un texto que tiene que ver con los operarios de la construcción en el imaginario urbano arquitectónico de Alfredo Salz. Cada uno de los ensayos. Escuchábamos al doctor Gerardo Sixtos en la presentación del libro Representaciones Visuales de la Arquitectura en Michoacán, llevado a cabo el pasado 14 de noviembre en la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana, y cuya coordinación del libro estuvo a cargo del doctor Martín Torres Vega y el doctor José Manuel Martínez Aguilar. Son 12 artículos y son ahora solamente profesores de la facultad, porque en el libro anterior hubo algunos que no lo eran, ahora somos puros profesores de la facultad. ¿Cómo fue el proceso? Platícanos brevemente. Pues mira, empezó con la coordinación del seminario. La doctora Catherine, que es de la idea fundamental, nos delegó a José Manuel y a mí la coordinación del seminario. Entonces empezamos en el 2000 más o menos a coordinar las sesiones, las lecturas, los temas, y fue transcurriendo el tiempo. Y bueno, algo que se me olvidó, antes de la publicación hay un coloquio. Okay. O sea, el proceso es trabajo de seminario, sesiones mensuales donde discutimos, construimos, revisamos, y ya después viene un coloquio donde presentamos al público nuestros avances, hacemos correcciones, observaciones, y nos sentamos a escribir el artículo final. Y bueno, el producto pues es un libro y un coloquio, como te decía.
Esa es como la parte tangible de todo el trabajo de lazos, de amistad, de reflexión. Bueno, participé con un capítulo junto con la maestra Kena Bolena. Ah, mira. Así sobre Santa María de los Altos. Fue un tema bien interesante porque yo siempre he trabajado temas más como de Pátzcuaro principalmente. Sí, y ahora me metí mucho al tema de Santa María y bueno, trabajar con Kena pues también fue muy, muy reconfortante. Y bueno, y además pues la coordinación del libro, es decir, el doctor Martín Torres y yo fuimos los coordinadores del seminario y como tales nos tocaba coordinar también la publicación del libro. Entonces ahí anduvimos batallando, pero afortunadamente todo salió muy bien. El doctor Jaime Vargas nos compartió lo siguiente. Escuchemos. Hay historias no escritas que están todavía sobre las sombras de nuestra ciudad. Y una de ellas es que le debemos al maestro Salce mucho porque a mi parecer es quizá el hombre que proyectó en el aspecto de las bellas artes a Michoacán durante el siglo XX de manera más intensa y además más excelsa, el que pues fue una gente entregada totalmente. Y bueno, pues quiero decirles que ni siquiera sus cenizas están en un lugar donde deberíamos de poderlo honrar. Entonces, el que yo haya tomado este tema se debe a muchos factores, es decir, el que haya tomado las imágenes de los albañiles que existen en los cuadernos de dibujo que él tuvo en sus manos en diferentes tiempos, en diferentes momentos, en diferentes obras en las que él vio pasar, e inclusive que desde sus primeros trabajos en la primera publicación aparece algo relacionado con esto, pues es un recordarnos a nosotros que le debemos todavía crear un espacio digno para que su memoria sea adecuadamente y sus cenizas sean depositadas como Dios manda. El pasado viernes 22 de noviembre, en punto de las 19 horas, en el Centro Cultural Clavijero, se llevó a cabo la inauguración de la exposición de la arquitecta, maestra Aurea Bucio, quien crea un espacio de reflexión por el devenir del paisaje frente al cambio climático en las proyecciones trashumantes Lago de Cuitzeo, en acompañamiento de Tania Alejandra, Ireri Mejía y Ángel Molina. Un evento en donde conocimos trayectorias y tejidos sonoros del Lago de Cuitzeo en el primero de los 3 performances que se contemplan realizar. En esta ocasión, Tania Alejandra e Ireri Mejía abrieron el diálogo entre el público participante y descubrimos la compleja red hídrica del lago y los cuerpos de agua que lo alimentan en un ejercicio sonoro sumamente interesante. Por la limitante del tiempo, en esta emisión solo compartiré la entrevista con la maestra Aurea Bucio y el próximo lunes compartiré a detalle dicho ejercicio sonoro. El lago siempre, no sé si te ha pasado, Yarko, o a la gente que nos escuche, el lago lo vemos a velocidad y a distancia, que no ocurre con el lago de Pátzcuaro, ¿no? El lago de Pátzcuaro finalmente siempre hay muchas maneras de entrar a él, de acercarse, de conocerlo, pero el lago de Cuitzeo tiene la condición que lo conocemos a velocidad y a distancia. Y la verdad es que siempre me he preguntado yo por qué existía esta distancia con el lago y cómo la podríamos solucionar. Entonces pues me fui investigando y logré llegar a Mariano Escobedo y a San Agustín del Pulque, que son aparte pueblos ribereños, pero además son la península del lago. Y zonas con muchas carencias, hay que decirlo. Totalmente, inclusive con problemáticas de violencia y demás, pero me fascinó lo que ocurre ahí, pues esta manera de casi tejer, dibujar sobre sus fachadas. También trabajan el tule, la chúspata. Justo eso, porque veo que en la exposición hay varias expresiones. Sí. A mí me gustaría, con la idea de que nuestros radioescuchas se queden con ese misterio de atraerlos, una breve descripción. Sí.
¿qué les diríamos para invitarlos a que vengan a ver esta exposición? Muchas gracias, Yarko. Les diría que van a encontrar textil, dibujo, reinterpretación de estos dos pueblos, pero no es tanto bordado, es un ejercicio de dibujo más bien. Van a encontrar las fenomenologías de este mundo, de este universo maravilloso que vivimos, las cuencas, las bóvedas, la bóveda celeste, cómo el sol, la luna hacen una incisión sobre los cuerpos acuíferos. Eso van a encontrar. Además, porque voy a pasar un poco del audio que fabulosamente Ireri y Tania expusieron, pero además algo que veo es que diseñaste el vestimento, lo que tú traes puesto, lo que ellos traen puesto. Sí. Y bueno, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición? Va a estar hasta finales de enero del 2025 y me encantaría que vinieran a verlo porque eso, van a ver mucho textil, va a haber 3 activaciones más de performance, entonces bienvenidos. Pues ahí está la invitación, te dejo porque sé que estás siendo apapachada por tanta gente. Pues mil gracias que viniste, Yarko. Te lo agradezco mucho porque nos conocemos hace mucho, no digamos cuánto, pero muchos años. Muchas gracias, Yarko. Mi reconocimiento y, no, hombre, ¿cómo crees? Qué gusto verte. A ti, muchas gracias. Estas 2 semanas de noviembre con muchas celebraciones y actividades, lo cual me alegra. Agradezco las facilidades otorgadas para poder llevar a cabo esta emisión a las autoridades de la Facultad de Arquitectura, así como del Centro Cultural Clavijero, pero sobre todo contar con evidencia de que del otro lado de estos micrófonos detonamos la escucha colectiva cuando ustedes se hacen presentes en nuestras redes sociales. Juntos estamos construyendo una alternativa para apreciar la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción a partir de imágenes sonoras, gracias al poder sugestivo de la radio. Y recuerden que en Bitácora de Obra apreciamos que el ser humano es un ser sonoro y les invito a nuestra próxima emisión, la cual les aseguro va a tener un mayor contenido sonoro. Agradezco a Junior Cabrera su apoyo en controles técnicos del 104.3 FM, Radio Nicolaita, al micrófono y en la producción de Bitácora de Obra Radio, Yarko Miriel González. Que tengamos una buena noche y una mejor semana. Gracias. Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra.